Escribo esta nota en el día 1 de enero de 1867, 10 años y medio después de que esta comunicación me fue dada, y verifico que se realizó en todos los puntos porque experimenté todas las vicisitudes que en ella me fueron anunciadas. He sido blanco del odio de implacables enemigos, de la injuria, de la calumnia, de la envidia y de los celos, han sido publicados contra mí infames libruchos, mis mejores instrucciones han sido desnaturalizadas, he sido traicionado por aquellos en quienes deposité confianza, y he sido pago con la ingratitud por aquellos a quienes había prestado servicios. La sociedad de París ha sido un continuo foco de intrigas, generadas por aquellos que se decían a mi favor, y que mostrándose amables en mi presencia, me defenestraban a mis espaldas. Dijeron que aquellos que adoptaban mi partido eran asalariados por mí con el dinero que yo recaudaba del espiritismo. Nunca más he tenido reposo, más de una vez sucumbí, bajo el exceso del trabajo se me ha alterado la salud y comprometido la vida. Sin embargo, gracias a la protección y a la asistencia de los buenos espíritus, que sin cesar me han dado pruebas manifiestas de su solicitud, soy feliz en reconocer que no he experimentado un único instante de desfallecimiento ni de desánimo, y que he constantemente proseguido en mi tarea con el mismo ardor, sin preocuparme de la maldad de la que era blanco. Según la comunicación del Espíritu Verdad, yo debía contar con todo aquello, y todo se cumplió. Cuando se conocen todas esas luchas, todas las torpezas de las que Allan Kardec fue blanco, cuanto él se engrandece a nuestros ojos y como su brillante triunfo adquiere mérito y esplendor. ¿En qué se convirtieron esos envidiosos, esos pigmeos que buscaban obstruirle el camino? En su mayoría sus nombres son desconocidos, o no despiertan ningún recuerdo más, el olvido los tomó y sepultó para siempre en sus sombras, mientras que el de Allan Kardec, el intrépido luchador, el pionero osado, pasará a la posteridad con su aureola de gloria tan legítimamente adquirida. La Sociedad Parisina de Estudios Espíritas fue fundada el 1 de abril de 1858. Hasta entonces, las reuniones se realizaban en casa de Allan Kardec, en la calle de los Mártires, con Mie Dufaux como principal médium. Su salón podía albergar de 15 a 20 personas. Pronto, ahí reunió él a más de 30. Tornándose entonces el lugar muy apretado y no queriendo cargar a Allan Kardec con todos los gastos, algunos de los participantes se propusieron formar una sociedad espírita y alquilar otro lugar en que se efectuasen las reuniones. Pero era preciso, para que pudieran reunirse, obtener el reconocimiento y la autorización de la policía. El señor Dufaux, que conocía personalmente al alcalde de la policía de entonces, se encargó de dar los pasos para ese fin, y gracias al ministro del Interior, el general X, que estaba a favor de las nuevas ideas, la autorización fue obtenida en 15 días, mientras que por el proceso común habría exigido meses sin gran probabilidad de éxito. La sociedad fue entonces regularmente constituida y se reunía todos los martes en el lugar que había alquilado en el Palais Royal, Galería Valois. Allí estuvo durante un año, del 1 de abril de 1858 al 1 de abril de 1859. No pudiendo permanecer allí por más tiempo, se reunía todos los viernes en uno de los salones del restaurante de Wix, en el Palais Royal, Galería Montpensier, del 1 de abril de 1859 al 1 de abril de 1860, época en que se instaló en sede propia en la calle y pasaje San Ana, n°59. Después de haber relatado las condiciones en que se formó la sociedad y de la tarea que tuvo que desempeñar, Allan Kardec así relata, Revista Espírita, 1859, página 169, empleé en mis funciones, que puedo llamar laboriosas, toda la solicitud y toda la dedicación de las que era capaz, del punto de vista administrativo. Me esforcé por mantener en las sesiones un orden riguroso y por imprimirle un carácter de seriedad, sin el cual el prestigio de asamblea seria habría desaparecido tempranamente. Ahora que mi tarea está terminada y que el impulso está dado, debo participarlos de la resolución que tomé, de renunciar en futuro a toda especie de función en la sociedad, inclusive a la de director de los estudios. No ambiciono más que un título, el de simple miembro titular, con el que me sentiré siempre feliz y honrado. El motivo de mi determinación está en la multiplicidad de mis trabajos que aumentan todos los días por la extensión de mis relaciones, porque además de aquellos que ustedes conocen, preparo otros trabajos más considerables que exigen largos y laboriosos estudios y no absorberán menos de 10 años. Los trabajos de la sociedad no dejan de tomar mucho tiempo, sea para la preparación, sea para la coordinación y pasarlo a limpio. Reclaman asiduidad, muchas veces perjudicial a mis ocupaciones personales, pues se torna indispensable la iniciativa casi exclusiva que me han dejado. Es por ese motivo, mis señores, que yo debí tantas veces tomar la palabra, lamentando con frecuencia que los miembros eminentemente esclarecidos que poseemos nos privasen de sus luces.
Desde hace mucho tiempo alimentaba el deseo de despedirme de mis funciones, lo manifesté de manera muy explícita en diversas ocasiones, tanto por aquí como en privado a muchos de mis colegas y especialmente al señor Ledoyen. Lo habría hecho antes si no fuera por el temor de producir una perturbación en la sociedad. Retirándome en la mitad del año, podrían creer que era una deserción y era preciso no dar ese placer a nuestros adversarios. Desempeñé, por lo tanto, mi tarea hasta el fin. Hoy, sin embargo, que esos motivos cesaron, me apresuro a darles conocimiento de mi resolución, para no perjudicar la elección que harán. Es justo que cada uno tenga su parte en los encargos y en las honras. Apresurémonos a adicionar que esa renuncia no fue aceptada y que Allan Kardec fue reelecto por unanimidad, menos un voto en contra y un voto en blanco. Delante de este testimonio de simpatía, él se sometió y se conservó en sus funciones. En septiembre de 1860 Allan Kardec hizo un viaje de propaganda a nuestra región, y sigue a continuación como le hicieron referencia en la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas. El señor Allan Kardec nos cuenta el resultado del viaje que acaba de hacer en interés del espiritismo y se alegra por la cordialidad del recibimiento que por todas partes encontró, especialmente en Sens, Mâcon, Lyon y Saint-Étienne. Observó, en todo lugar en que estuvo, los progresos considerables de la doctrina, pero lo que sobre todo es digno de notar, es que en ninguna parte vio que de la doctrina se hiciese un entretenimiento, sino que al contrario, de ella se ocupan de modo serio, y que por todas partes le comprenden el alcance y las consecuencias futuras. Hay sin duda muchos adversarios, siendo los más encarnizados los enemigos interesados, pero los moteadores disminuyen sensiblemente, viendo que sus sarcasmos no colocan de su lado más que a los bufones, y que auxilian más de lo que impiden el progreso de las nuevas creencias, comienzan a comprender que nada ganan con eso y que consumen su espíritu en pura pérdida, y así se callan. Una frase muy característica parece estar en todas partes a la orden del día, y es esta: el espiritismo está en el aire, por sí mismo diseña el estado de las cosas. Pero es sobre todo en Lyon que los resultados son más notables. Los espíritas son ahí numerosos en todas las clases y en la clase obrera se cuentan por centenas. La doctrina espírita ha ejercido sobre los obreros la más saludable influencia, bajo el punto de vista del orden, la moral y de las ideas religiosas. En resumen, la propagación del espiritismo marcha con la más animadora rapidez. En el transcurso de ese viaje Allan Kardec pronunció un discurso magistral, en el banquete realizado el 19 de septiembre de 1860, del cual siguen aquí algunos pasajes propios a nuestro interés, a nosotros, que aspiramos a sustituir dignamente a esos trabajadores de la primera hora. Lo primero que me impresionó fue el número de adeptos. Yo sabía perfectamente que Lyon los tenía en gran escala, pero estaba lejos de imaginar que el número fuese tan considerable, porque se cuentan en centenas y en poco tiempo, yo lo espero, ya no podrán contarse más. Si bien Lyon se distingue por el número, no lo hace menos por la calidad, lo que vale más aún. Por todas partes no encontré más que espíritas sinceros, comprendiendo la doctrina bajo su verdadero punto de vista. Hay, mis señores, tres categorías de adeptos: unos que se limitan a creer en la realidad de las manifestaciones y que buscan antes que nada los fenómenos. El espiritismo es simplemente para ellos una serie de hechos más o menos interesantes. Los segundos ven otra cosa en él además de los hechos, comprenden su alcance filosófico, admiran la moral que de él se deriva, pero no la practican. Para ellos, la caridad cristiana es una bella máxima, y nada más. Los terceros, finalmente, no se contentan con admirar la moral, la practican y le aceptan las consecuencias. Bien convencidos de que la existencia terrestre es una prueba pasajera, se esfuerzan para aprovechar esos cortos instantes empeñándose en hacer el bien y en reprimir sus malas inclinaciones. Sus relaciones son siempre seguras porque sus convicciones los alejan de todo pensamiento del mal. La caridad es, en toda ocasión, la regla de su conducta. Son esos los verdaderos espíritas o, mejor dicho, los espíritas cristianos. Pues bien, mis señores, se los digo con satisfacción, todavía no encontré ahí ningún adepto de la primera categoría, en ningún lugar vi que se ocupasen del espiritismo por mera curiosidad, con frívolas intenciones. Por todas partes el fin es serio, las intenciones son serias, y creyendo en lo que me dicen, hay muchos de la tercera categoría. Honra, pues, a los espíritas de Lyon por haber así entrado ampliamente en este camino progresista sin el cual el espiritismo no tendría objetivo. Este ejemplo no será perdido, tendrá sus consecuencias, y no es sin razón, yo lo veo, que los espíritus me respondieron en otra oportunidad, por uno de vuestros médiums más dedicados, cuando yo les exprimía mi sorpresa: ¿por qué te admiras de eso? Lyon fue la ciudad de los mártires, la fe allí es vivaz, ella engendrará apóstoles al espiritismo. Si París es la cabeza, Lyon será el corazón.
Esa opinión de Allan Kardec sobre los espíritas de Lyon de su época es para nosotros de gran honra, pero debe ser también una regla de conducta. Debemos esforzarnos para merecer esos elogios profundizando por nuestra parte las lecciones del Maestro y, sobre todo, conformando con las mismas nuestro proceder. La nobleza obliga, dice un adagio, sepamos recordar siempre esto y conservar alta y firme la bandera del espiritismo. Pero Allan Kardec no se conformaba con tirar flores sobre nuestros compañeros, les daba sobre todo sabios consejos sobre los cuales nosotros mismos deberemos meditar. Viniendo de los espíritus la enseñanza, los diferentes grupos, tanto como los individuos, se encuentran bajo la influencia de ciertos espíritus que presiden sus trabajos, o los dirigen moralmente. Si esos espíritus no se encuentran de acuerdo entre sí, la cuestión está en saber cuál es el que merece mayor confianza, será evidentemente aquel cuya teoría no puede provocar ninguna objeción seria, en una palabra, aquel que en todos los puntos de mayor número de pruebas de superioridad. Si todo en esa enseñanza es bueno, racional, poco importa el nombre que toma el espíritu, y con respecto a eso la cuestión de identidad es enteramente secundaria. Si bajo un nombre respetable la enseñanza peca por las cualidades esenciales, podemos inmediatamente concluir que es un nombre apócrifo y que es un espíritu impostor o burlón. Regla general, el nombre nunca es una garantía, la única, la verdadera garantía de superioridad es el pensamiento y la manera en que se expresa. Los espíritus engañadores todo pueden imitar, todo excepto el verdadero saber y el verdadero sentimiento. Sucede muchas veces que, para hacer adoptar ciertas utopías, algunos espíritus hacen alarde de un falso saber y creen imponerlas eligiendo en el arsenal de las palabras técnicas todo lo que puede fascinar a aquel que es fácilmente crédulo. Ellos tienen aún un medio más cierto, es afectar las exterioridades de la virtud, con el auxilio de las grandes palabras, caridad, fraternidad, humildad, esperan hacer pasar los más groseros absurdos y es lo que sucede muchas veces, cuando no se es cauteloso. Es preciso, pues, evitar el dejarse seducir por las apariencias, tanto de parte de los espíritus, como de parte de los hombres, yo lo confieso, ahí está una de las mayores dificultades, pero nunca se dijo que el espiritismo fuese una ciencia fácil, tiene sus escollos que no se pueden evitar más que por la experiencia. Para escapar a la trampa es preciso, antes que nada, huir del entusiasmo que ciega, del orgullo que lleva a ciertos médiums a creerse los únicos intérpretes de la verdad, es preciso que todo sea fríamente examinado, maduramente sopesado, confrontado, y si desconfiamos del propio juicio, lo que es muchas veces más prudente, es preciso recurrir a otras personas, según el proverbio, que 4 ojos ven mejor que 2. Solo un falso amor propio o una obsesión pueden hacer persistir en una idea notoriamente falsa y que el buen sentido de cada uno repele. He aquí los consejos tan sabios y tan prácticos dados por aquel al que quisieron hacer pasar por un entusiasta, un místico, un alucinado, y esa regla de conducta, establecida en el comienzo, aún no fue invalidada ni por la observación, ni por los acontecimientos, es siempre el camino más seguro, más prudente, el único a seguir por aquellos que se quieren ocupar del espiritismo. Allan Kardec trabajaba entonces en el Libro de los Médiums, que apareció en la primera quincena de enero de 1861, editado por los S.R.S. Didier Yamp, CIA, Libreros Editores. El maestro expone su razón de ser en los siguientes términos en la revista Espírita: buscamos con este trabajo, fruto de larga experiencia y de laboriosos estudios, esclarecer todas las preguntas que se refieren a la práctica de las manifestaciones, contiene, de acuerdo con los espíritus, la explicación teórica de los diversos fenómenos y condiciones en que ellos se pueden producir, pero la parte concerniente al desarrollo y al ejercicio de la mediumnidad fue, sobre todo de nuestra parte, objeto de atención más especial. El espiritismo experimental está cercado de muchas más dificultades de lo que se cree generalmente, y los escollos que ahí se encuentran son numerosos, es lo que produce tanta decepción a los que de ellos se ocupan sin tener la experiencia y los conocimientos necesarios. Nuestro fin fue acautelar a los investigadores contra tales dificultades, ni siempre libres de inconvenientes para quien quiera que se aventure con imprudencia por ese nuevo terreno. No podíamos despreciar un punto tan capital, y lo tratamos con el cuidado proporcional a su importancia. El Libro de los Médiums es todavía el vademecum de todos los que se quieren entregar con provecho a la práctica del espiritismo experimental, nada pareció de mejor ni de más completo en ese orden de ideas. Es todavía la guía más segura de la que nos podemos servir para explorar sin peligro el terreno de la mediumnidad. En el año 1861 Allan Kardec hizo un nuevo viaje espírita a Sens, Mâcon y Lyon y verificó que en nuestra ciudad el espiritismo alcanzó la mayoría. En efecto, ya no es de a centenas, dice él, con que ahí se cuentan los espíritas como hace un año, es de a millares o, para decir mejor, ya ni se cuenta ni se puede calcular que siguiendo a la misma velocidad,
dentro de un año o dos serán más de 30.000. El espiritismo allí ha conseguido adeptos en todas las clases, pero es sobre todo en la clase obrera que se ha propagado con mayor rapidez, y eso no es de admirar, siendo esa clase la que más sufre, se inclina hacia el lado que le ofrece mayor consolación. Si aquellos que claman contra el espiritismo le ofreciesen algo mejor, esa clase se inclinaría hacia ellos, pero al contrario, quieren sacarle exactamente aquello que la ayuda a cargar su bulto de miseria. Y esto ha sido el medio más seguro de perder su simpatía y hacerla engrosar nuestras filas. Lo que vimos con nuestros propios ojos es de tal modo característico y contiene enseñanza tan grande que consideramos deber consagrar a los trabajadores la mayor parte de nuestro reporte. El año pasado había un único centro de reunión, el de los Broteaux, dirigido por Dilloux, jefe de taller, y su mujer. Después se formaron otros en diferentes puntos de la ciudad, en Guillotière, en Perrache, en Croix-Rousse, en Baisse, en Saint-Just, etc., sin contar con gran número de reuniones privadas. Entonces había apenas 2 o 3 médiums neófitos, hoy los hay en todos los grupos y muchos son de primera orden. En un solo grupo vimos 5 escribiendo simultáneamente. Vimos igualmente un joven muy buen medium clarividente en el que pudimos verificar esa facultad desarrollada en el más alto grado. Sin duda es muy deseable que se multipliquen los adeptos, pero lo que vale aún más que el número es la calidad. Pues bien, lo declaramos bien alto, no vimos en ninguna parte reuniones espíritas más edificantes que las de los obreros de Lyon con respecto al orden, al recogimiento y a la atención que prestan a las instrucciones de sus guías espirituales. Hay hombres, viejos, señoras, jóvenes, e incluso niños cuya actitud respetuosa contrasta con su edad. Jamás un solo niño perturbó por un instante el silencio de nuestras reuniones muchas veces demoradas, parecían casi tan ávidos cuanto sus padres en recoger nuestras palabras. Pero eso no es todo, el número de las metamorfosis morales es, entre los operarios, casi tan grande cuanto el número de los adeptos, hábitos viciosos reformados, pasiones calmadas, odios apaciguados, hogares tornados tranquilos, en una palabra, las más legítimas virtudes cristianas desarrolladas, y eso por la confianza, de ahora en adelante inquebrantable, que les dan las comunicaciones espíritas, en el futuro en el que no creían. Es una felicidad para ellos participar de esas instrucciones de las que salen reconfortados contra la adversidad. Muchos llegan a recorrer más de una legua bajo cualquier clima, invierno o verano, enfrentando todo para no faltar a una sesión. Es que en ellos no hay una fe vulgar, sino una fe basada en una convicción profunda, raciocinada y no ciega. Por ocasión de ese viaje, un banquete nuevamente reunió bajo la presidencia de Allan Kardec a los miembros de la grande familia espírita de Lyon. El 19 de septiembre de 1860 los participantes eran apenas unos 30, el 19 de septiembre de 1861 el número era de 160. Representando a los diferentes grupos, que se consideran todos como miembros de una grande familia, entre los que no existe sombra de celos ni de rivalidad, lo que tuvimos de pasaje grande satisfacción de registrar, la mayoría de los presentes estaba compuesta de operarios y toda la gente notó el perfecto orden que no cesó de reinar un solo instante. Es que los verdaderos espíritas ponen su satisfacción en las alegrías del corazón y no en los placeres ruidosos. El 14 de octubre del mismo año encontramos a Allan Kardec en Bordeaux donde, como en todas las ciudades por las que pasaba, sembraba la buena nueva y hacía germinar la fe en el futuro. Además de los viajes y de los trabajos de Allan Kardec, ese año de 1861 permanecerá memorable en los anales del espiritismo por un hecho de tal modo monstruoso que casi parece increíble. Me refiero al auto de fe llevado a cabo en Barcelona y en el que fueron quemadas en la hoguera de los inquisidores 300 obras espíritas. El señor Mauricio Lachatre estaba en esa época establecido como librero en Barcelona, en relación y en comunión de ideas con Allan Kardec. De este modo pidió que le enviase cierto número de obras espíritas para ponerlas a la venta y hacer propaganda de la nueva filosofía. Esas obras, que eran aproximadamente 300, fueron expedidas en condiciones comunes, con una declaración del contenido de las cajas. Cuando llegaron a España, los derechos de aduana le fueron cobrados al destinatario y recaudados por los agentes del gobierno español, pero la entrega de las cajas no se efectuó. El obispo de Barcelona, habiendo juzgado esos libros perjudiciales a la fe católica, hizo confiscar la entrega por el Santo Oficio. Como no querían entregar esas obras al destinatario, Allan Kardec reclamó su devolución, pero su reclamo tuvo efecto nulo y el obispo de Barcelona fundamentó su rechazo a la petición con la siguiente respuesta: la Iglesia Católica es universal y siendo esos libros contrarios a la fe católica, el gobierno no puede consentir que estos pasen a pervertir la moral y la religión de otros países. Y no solo los libros no fueron restituidos, sino que también los derechos aduaneros quedaron en poder del fisco español.
Allan Kardec podría promover una acción diplomática y obligar al gobierno español a efectuar el retorno de las obras. Los espíritus, sin embargo, lo disuadieron de eso diciendo que era preferible para la propaganda del espiritismo dejar esa ignominia seguir su curso. Renovando los fastos y las hogueras de la Edad Media, el obispo de Barcelona hizo quemar en plaza pública, por la mano del verdugo, las obras incriminadas. He aquí, a título de documento histórico, el proceso verbal de esa infamia clerical, a los 9 días del mes de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, el lugar en que son ejecutados los criminales condenados a la última pena. Por orden del obispo de esta ciudad fueron quemados 300 volúmenes y folletos sobre el espiritismo. A saber, la revista Espírita, director Allan Kardec, la revista espiritualista, director Pierart, el libro de los espíritus, por Allan Kardec, el libro de los médiums, por el mismo, que es el espiritismo, por el mismo, fragmento de sonata, dictado por el espíritu de Mozart, carta de un católico sobre el espiritismo, por el doctor Grant, la historia de Jeanne d'Arc, por ella misma dictada a Mie. Hernán-C. Dufaux. La realidad de los espíritus demostrada por la escritura directa, por el barón de Guldenstub B. Presenciaron el auto de fe, un padre revestido de hábitos sacerdotales trayendo en una de sus manos la cruz y en la otra una antorcha, un notario encargado de redactar el proceso verbal del auto de fe, el escribano del notario, un empleado superior de la administración de la aduana, 3 jóvenes de la aduana, encargados de alimentar el fuego, un agente de la aduana, representando al propietario de las obras condenadas por el obispo, una multitud incalculable se aglomeraba en el lugar y cubría la explanada en que ardía la hoguera. Cuando el fuego consumió los 300 volúmenes y folletos espíritas, el padre y sus ayudantes se retiraron cubiertos de abucheos y maldiciones de los numerosos espectadores que gritaban, «¡Abajo la Inquisición!». Enseguida muchas personas se acercaron a la hoguera y recogieron cenizas. Sería disminuir el horror de tales actos acompañarlos con la narrativa de los comentarios, constatemos solamente que a la luz de esa hoguera el espiritismo tomó un incremento inesperado en toda España, y como lo habían previsto los espíritus, conquistó ahí un número incalculable de adeptos. Solo podemos, tal como lo hizo Allan Kardec, alegrarnos con el gran reclamo que ese acto odioso operó en favor del espiritismo. A propósito de la propaganda que nosotros mismos debemos hacer de nuestra filosofía, nunca debemos olvidar estos consejos del maestro, Revista Espírita 1863, página 367, el espiritismo se dirige a los que no creen o que dudan, y no a los que tienen una fe que les es suficiente. No dice a nadie que renuncie a sus creencias para adoptar las nuestras, y en esto es consecuente con los principios de tolerancia y de libertad de conciencia que profesa. Por ese motivo no podríamos aprobar los intentos hechos por ciertas personas para convertir al clero a nuestras ideas, de cualquier comunión que sea. Repetiremos, pues, a todos los espíritas, acojan con solicitud a los hombres de buena voluntad, ofrezcan la luz a los que la buscan, porque con los que creen no tendrán éxito, no hagan violencia a la fe de nadie, mucho más en cuanto al clero que a los seglares, porque sembrarán en campos áridos, pongan la luz en evidencia para que la vean los que la quieran ver, muestren los frutos del árbol y de ellos den de comer a los que tienen hambre y no a los que se dicen saciados. Estos consejos, como todos los de Allan Kardec, son claros, simples y sobre todo prácticos, cumple que los recordemos y los aprovechemos oportunamente. El año de 1862 fue fértil en trabajos favorables a la difusión del espiritismo. El día 15 de enero apareció el pequeño y excelente folleto de propaganda, El espiritismo en su más simple expresión. El fin de esta publicación, dice Allan Kardec, es presentar de forma muy resumida un historial del espiritismo y una idea suficiente de la doctrina de los espíritus para permitir que sea comprendido su fin moral y filosófico. Por la clareza y simplicidad del estilo, buscamos ponerlo al alcance de todas las inteligencias. Contamos con la dedicación de todos los verdaderos espíritas para que auxilien su propagación. Este apelo fue escuchado porque el pequeño folleto se propagó en abundancia, debiendo muchos a ese excelente trabajo el haber comprendido el fin y el alcance del espiritismo. Habiendo nuestros antecesores en el espiritismo transmitido a Allan Kardec, en ocasión del Año Nuevo, la expresión de sus sentimientos de gratitud, he aquí cómo respondió el maestro a ese testimonio de simpatía: mis queridos hermanos y amigos de Lyon, la manifestación colectiva que tuvisteis la bondad de transmitirme, por ocasión del Año Nuevo, me produjo grandísima satisfacción probándome que conservasteis de mí un buen recuerdo, pero lo que me causó mayor placer en ese acto espontáneo de vuestra parte fue encontrar, entre las numerosas firmas que en él figuran, representantes de casi todos los grupos, porque es una señal de la armonía que reina entre ellos. Soy feliz por ver que comprendisteis perfectamente el fin de esta organización,
cuyos resultados desde ya podéis apreciar, porque debe ser ahora evidente para vosotros que una sociedad única sería casi imposible. Agradezco, mis buenos amigos, los votos que hacéis por mí, me son tanto más agradables sabiendo que parten del corazón, y son los que Dios atiende. Quedaos satisfechos, porque los oye todos los días, proporcionándome la extraordinaria satisfacción en el establecimiento de una nueva doctrina, de ver aquella a la que me he dedicado, engrandecer y prosperar en mi vida con una rapidez maravillosa, considero un gran favor del cielo ser testigo del bien que ya produce. Esta certeza, de la que recibo diariamente los más conmovedores testimonios, me paga con intereses todos mis sufrimientos, todas mis fatigas, no pido a Dios más que una gracia y es la de darme la fuerza física necesaria para ir hasta el fin de mi tarea, que lejos se encuentra de estar finalizada, pero como quiera que suceda, poseeré siempre la mayor consolación por la certeza de que la semilla de las ideas nuevas, diseminada ahora por todas partes, es imperecedera, más feliz que muchos otros que no trabajaron sino para el futuro, me es permitido contemplar los primeros frutos. Si algo lamento es que la escasez de mis recursos personales no me permita poner en ejecución los planes que concebí para un avance aún más rápido, si Dios en su sabiduría entendió disponer de modo diferente, legaré esos planes a nuestros sucesores, que sin duda, serán más felices. A pesar de la escasez de los recursos materiales, el movimiento que se opera en la opinión ultrapasó todas las expectativas, Creed, mis hermanos, que en eso vuestro ejemplo no habrá sido sin influencia. Recibid, por lo tanto, nuestras felicitaciones por la manera como sabéis comprender y practicar la doctrina. En el punto al que hoy llegaron las cosas, y teniendo en cuenta la marcha del espiritismo a través de los obstáculos sembrados en su camino, puede decirse que las principales dificultades están superadas, conquistó su lugar y está asentado sobre bases que de ahora en adelante desafían los esfuerzos de sus adversarios. Preguntan cómo una doctrina que hace a la gente feliz y mejor, puede tener enemigos. Es natural, el establecimiento de las mejores cosas, al comienzo, siempre choca intereses. ¿No ha sucedido igual con todos los inventos y descubrimientos que han revolucionado la industria? Los que hoy son considerados como beneficios, sin los cuales ya no se podría pensar en vivir, no tuvieron enemigos obstinados. ¿Toda ley que reprime un abuso, no tiene en su contra a todos los que viven de los abusos? ¿Cómo quieren que una doctrina que conduce al reino de la caridad efectiva no sea combatida por todos los que viven en el egoísmo? ¿Y sabéis que son esos numerosos en la tierra? Al comienzo contaron con sepultarla con la burla, hoy ven que esa arma es impotente y que bajo el fuego de los sarcasmos prosiguió su camino sin tropezar. No crean que vayan a confesarse vencidos, no, el interés material es tenaz. Reconociendo que es una potencia con la que es necesario contar de hoy en adelante, van a dirigirle ataques más serios, pero que solo serán directamente por palabras y actos, y la perseguirán hasta particularmente entre sus adeptos a los que se esforzarán por desalentar con incomodidades, mientras que otros, secretamente y por caminos disfrazados, buscarán minarla disimuladamente. Estén prevenidos de que la lucha no está terminada, fui avisado de que ellos intentarán un supremo esfuerzo. No tengan miedo, la garantía de la victoria está en esta divisa, que es la de todos los verdaderos espíritas, fuera de la caridad no hay salvación. Será la cabeza de la medusa para los egoístas. La táctica que ya fue puesta en práctica por los enemigos de los espíritas, pero que van a emplear con nuevo ardor, es la de intentar dividirlos creando sistemas divergentes y suscitando entre ellos la desconfianza y los celos. No se dejen caer en la trampa y sepan como cierto que quien quiera que busque un medio, cualquiera que sea, para quebrar la buena armonía, no puede tener buena intención. Es por eso que les recomiendo usen la mayor circunspección en la formación de sus grupos, no solamente para vuestra tranquilidad, sino para el propio interés de vuestras labores. La naturaleza de los trabajos espíritas exige calma y recogimiento. No hay recogimiento posible si se está preocupado con discusiones y con la manifestación de sentimientos malévolos. No habrá sentimientos malévolos si hay fraternidad, no puede, sin embargo, haber fraternidad en egoístas, ambiciosos y orgullosos. Entre orgullosos que se susceptibilizan y ofenden por todo, ambiciosos que se sienten mortificados si no tienen la supremacía, egoístas que no piensan más que en sí mismos, la cizaña no puede tardar en introducirse y con ella la disolución. Es lo que desearían nuestros enemigos y es lo que intentan hacer. Si un grupo quiere estar en condiciones de orden, de tranquilidad y de estabilidad, es preciso que en él reine el sentimiento fraternal. Cualquier grupo o sociedad que se forme sin tener caridad efectiva como base, no tiene validez, mientras que aquellos que sean fundados de acuerdo con el verdadero espíritu de la doctrina, sus miembros se mirarán unos a otros como miembros de una familia que, no siendo posible habitar todos bajo el mismo techo,
viven en lugares diferentes. La rivalidad entre ellos sería una contradicción, no podría la rivalidad existir donde reina la verdadera caridad, porque la caridad no se puede entender de dos maneras, la caridad no es subjetiva. Reconozcan, pues, al verdadero espírita en la práctica de la caridad por pensamientos, palabras y obras, y eviten a quien quiera que nutra en su alma sentimientos de animosidad, de rencor, de odio, de envidia o de celos, esos se mienten a sí mismos si tienen la pretensión de comprender y practicar el espiritismo. El egoísmo y el orgullo matan a las sociedades espíritas, como matan a los jóvenes y a la sociedad en general. Todo merecería citación en estos consejos tan justos cuanto prácticos, pero es preciso que nos limitemos, en razón del tiempo del que podemos disponer. Recordemos que esta biografía es un discurso de H. Sauce, a esto se refiere con el tiempo. A pedido de los espíritas de Lyon y de Bordeaux, Allan Kardec hizo en septiembre y octubre un largo viaje de propaganda sembrando por todas partes la buena nueva y dando consejos a mansalva, pero solamente a quienes los pedían. La invitación hecha por los grupos de Lyon tenía 500 suscripciones. Una publicación especial relató ese viaje de más de 6 semanas, durante el cual el maestro presidió más de 50 reuniones en 20 ciudades, donde por todas partes fue blanco del más cordial recibimiento y se sintió feliz por verificar los inmensos progresos del espiritismo. Con respecto a los viajes de Allan Kardec, como ciertas influencias hostiles habían diseminado el rumor de que eran hechos a expensas de la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas, y que también sobre cuyo presupuesto él sacaba de antemano todos sus gastos de correspondencia y de mantenimiento, el maestro refutó así esa falsedad. Muchas personas, sobre todo en la provincia, pensaron que los gastos de esos viajes salían de la Sociedad de París. Tuvimos que deshacer ese error cuando se ofreció la ocasión. A los que aún lo piensan, recordaremos lo que afirmamos en otra circunstancia, número de junio de 1862, página 167, Revista Espírita, que la sociedad se limita a proveer sus gastos corrientes y no posee reservas. Para poder acumular capital le sería preciso tener en mira el número, y esto es lo que no hace ni quiere hacer, porque su fin no es la especulación y porque el número nada suma a la importancia de los trabajos. Su influencia es toda moral y está en el carácter de sus reuniones que dan a los extraños la idea de una asamblea seria y grave. Ahí está su más poderoso medio de propaganda. La sociedad, pues, no podría proveer tal gasto. Los gastos de viaje, como todos los que nuestras relaciones reclaman para el espiritismo, son sacados de nuestros recursos personales y de nuestras economías, aumentadas con el producto de nuestras obras, sin el cual nos sería imposible sustentar todos los gastos que son para nosotros la consecuencia de la obra que emprendimos. Digo esto sin vanidad y únicamente para rendir homenaje a la verdad y para edificación de aquellos a los cuales se les afigura que nos capitalizamos. En 1862 Allan Kardec redactó también una refutación a las críticas contra el espiritismo, en el punto de vista del materialismo, de la ciencia y de la religión. En abril de 1864 publicó La imitación del Evangelio según el espiritismo, con la explicación de las máximas morales del Cristo, su aplicación y su concordancia con el espiritismo. El título de esa obra fue después modificado y es hoy el Evangelio según el espiritismo. Aprovechando la época de las vacaciones, Allan Kardec hizo en septiembre de 1864 un viaje a Amberes y a Bruselas. Exponiendo a los espíritas belgas su modo de ver acerca de los grupos y sociedades espíritas, recuerda lo que ya había dicho en Lyon, en 1861, vale más, por lo tanto, haber en una ciudad 100 grupos de 10 a 20 adeptos, en los que nadie ejerza la supremacía sobre los otros, que una única sociedad que los reuniese a todos. Ese fraccionamiento en nada puede perjudicar la unidad de los principios, desde que la bandera sea una sola y que todos se dirijan hacia un mismo fin. Las sociedades numerosas tienen su razón de ser bajo el punto de vista de la propaganda, pero respecto a los estudios serios y continuados es preferible constituir grupos íntimos. El día 1 de agosto de 1865, Allan Kardec publicó una nueva obra, El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, en la cual son mencionados numerosos ejemplos de la situación de los espíritus en el mundo espiritual y en la tierra y las razones que motivaron esa situación. Los admirables éxitos del espiritismo y su desarrollo casi increíble le crearon muchísimos enemigos y, en la proporción en que se fue engrandeciendo, aumentó también la tarea de Allan Kardec. El maestro tenía una voluntad de hierro y un poder de combate extraordinarios, era un trabajador infatigable, de pie en cualquier estación del año desde las 4:30 de la mañana, respondía a todo, a las polémicas vehementes dirigidas contra el espiritismo y contra él mismo, a las numerosas correspondencias que le eran dirigidas, estaba a cargo de la dirección de la Revista Espírita y de la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas, se ocupaba de la organización del espiritismo y de la
Preparación de sus obras. Esos excesos, el físico y el intelectual, le agotaron el organismo y repetidas veces los espíritus precisaron llamarle la atención a fin de obligarlo a cuidar de su salud. Él, sin embargo, sabía que no iba a durar más que unos 10 años más. Numerosas comunicaciones lo previnieron de ese término y le anunciaron incluso que su tarea no sería concluida sino en una nueva existencia que sucedería poco tiempo después de su próxima desencarnación. Por eso él no quería perder ninguna ocasión de darle al espiritismo todo lo que podía en fuerza y vitalidad. En 1867 hizo un viaje corto a Bordeaux, Tours y Orleans, enseguida puso nuevamente manos a la obra para publicar, en enero de 1868, la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Esta obra es de las más importantes porque constituyó, sobre el punto de vista científico, la síntesis de los 4 primeros volúmenes ya publicados. Allan Kardec se ocupó enseguida de un proyecto de organización del espiritismo, por medio del cual esperaba imprimir más vigor, más acción a la filosofía de la que se hizo apóstol, buscando desarrollarle el lado práctico y hacerle producir sus frutos. El objeto constante de sus preocupaciones era saber quién lo sustituiría en su obra porque sentía que el desenlace estaba próximo, y la constitución que elaboró tenía precisamente como fin proveer a las necesidades futuras de la doctrina espírita. Desde los primeros años del espiritismo, Allan Kardec había comprado, con el producto de sus obras pedagógicas, 2.666 ms de terreno en la avenida Segur, atrás de los Inválidos. Habiendo esa compra agotado sus recursos, contrajo con el Credit Fancier un préstamo de 50.000 francos para hacer construir en ese terreno 6 pequeñas casas con jardín, alimentaba la dulce esperanza de recogerse en una de ellas, en la Ville Segur, e iba a dejarla después de su muerte como asilo al que se pudiesen recoger en la vejez los defensores indigentes del espiritismo. En 1869 la Sociedad Espírita era reconstituida y tornada sociedad anónima, con el capital de 40.000 francos, dividido en 40 acciones, para la explotación de la librería de la Revista Espírita y de las obras de Allan Kardec. La nueva sociedad debía instalarse el día 1 de abril en la calle de Lille N grado 7. Allan Kardec, cuyo contrato de alquiler en el pasaje San Ana estaba casi terminando, contaba con retirarse hacia la Ville Segur a fin de trabajar más activamente en las obras que le restaba hacer y cuyo plan y documentos se encontraban ya reunidos. Estaba en todos los preparativos de mudanza de domicilio, cuando el 31 de marzo la enfermedad del corazón que lo perturbaba silenciosamente puso término a su robusta constitución y cual rayo lo arrebató del cariño de sus discípulos. Esa pérdida fue inmensa para el espiritismo que veía desaparecer a su fundador y más poderoso propagandista y dejó en profunda consternación a todos los que lo habían conocido y amado. Hippolyte Léon de Nizar-Rivail falleció en París, calle y pasaje San Ana, 59, segunda circunscripción y Mari de la Banque, el 31 de marzo de 1869 a la edad de 65 años, sucumbiendo por la ruptura de un aneurisma. Unánimes sentimientos acogieron la dolorosa noticia, y numerosísima concurrencia acompañó al Père Lachaise, su última morada, los despojos mortales de aquel que fuera Allan Kardec, de aquel que a través de los tiempos brillará como un meteoro refulgente en la aurora del espiritismo. 4 oraciones fueron pronunciadas al lado de la tumba del maestro, la primera por el señor Levent en nombre de la Sociedad Espírita de París, la segunda por el señor Camille Flamarjou, que no solo hizo un bosquejo del carácter de Allan Kardec y del papel que cabe a sus trabajos en el movimiento contemporáneo, sino también, y sobre todo, un examen de la situación de las ciencias físicas, en el punto de vista del mundo invisible, de las fuerzas naturales desconocidas, de la existencia del alma y de su indestructibilidad. Enseguida tomó la palabra el señor Alexandre Delan en nombre de los espíritas de los centros alejados, y después el señor Muller, en nombre de la familia y de los amigos, dirigió al muerto querido los últimos adioses. La señora Allan Kardec tenía 74 años a la muerte de su esposo. Lo sobrevivió hasta 1883, año en que el 21 de enero se extinguió, a la edad de 89 años sin herederos directos. Se equivocaría quien pensase que en virtud de sus trabajos Allan Kardec debía ser un personaje siempre frío y austero. No era así. Ese serio filósofo, después de haber discutido los puntos más difíciles de la psicología y de la metafísica trascendental, se mostraba expansivo, esforzándose por distraer a los invitados que frecuentemente recibía en Ville Segur, conservándose siempre digno y sobrio en sus expresiones, sabía condimentarlas con nuestra vieja sal galesa en rasgos de contagiante y afectuosa bondad. Le gustaba reír con esa bella sonrisa franca, grande y comunicativa, y tenía un talento muy particular para contagiar a los otros su buen humor. Todos los diarios de la época se ocuparon de la muerte de Allan Kardec y buscaron medir sus consecuencias.
He aquí, a título de recuerdo, lo que al respecto escribía el señor Pages de Noyez, en el Diario de París del 3 de abril de 1869, aquel que por tan largo tiempo ocupó el mundo científico y religioso bajo el seudónimo de Allan Kardec, se llamaba Rivail y murió a la edad de 65 años. Lo vimos sobre un simple colchón en medio de la sala de las sesiones que hace tantos años presidía, lo vimos con el semblante calmo, como se extinguen aquellos a quienes la muerte no sorprende y que tranquilos con el resultado de una vida honesta y laboriosamente realizada, imprimen un reflejo de la pureza de su alma sobre el cuerpo que abandonaron. Resignados por la fe en una vida mejor y por la convicción de la inmortalidad del alma, muchos discípulos habían ido a lanzar una última mirada a aquellos labios descoloridos que todavía en la víspera les hablaran con el lenguaje de la tierra. Pero ellos ya recibían el consuelo del más allá. El espíritu de Allan Kardec fue a decirles cuáles habían sido sus conmociones, sus primeras impresiones, quienes de los que lo habían precedido en el más allá habían ido a ayudarlo a desprender el alma de la materia. Si el estilo es el hombre, aquellos que conocieron a Allan Kardec en vida no pueden dejar de emocionarse por la autenticidad de esa comunicación espírita. La muerte de Allan Kardec es notable por una coincidencia extraña. La sociedad fundada por ese grande popularizador del espiritismo acababa de desaparecer. Abandonado el lugar, retirados los muebles, nada más restaba de un pasado que debía renacer sobre nuevas bases. Al final de su última sesión, el presidente hizo su despedida, completada su misión, se retiraba de la lucha cotidiana, para consagrarse enteramente al estudio de la filosofía espiritualista. Otros, más jóvenes, intrépidos, deberían continuar la obra y fuertes por su virilidad insertar la verdad por su convicción. ¿Para qué referirnos a los detalles de la muerte? ¿Qué importa el modo? ¿Por qué se partió el instrumento? ¿Y por qué consagrar una línea a esos fragmentos de ahora en adelante sumergidos en el torbellino inmenso de las moléculas? Allan Kardec murió en su hora propia. Con él terminó el prólogo de una religión vivaz que, irradiando todos los días, pronto habrá iluminado a toda la humanidad. Nadie mejor que él podía llevar a buen término esa obra de propaganda a la cual era necesario sacrificar las largas noches en vela que alimentan el espíritu, la paciencia que educa con el correr del tiempo, la abnegación que enfrenta la estupidez del presente para ver la irradiación del futuro. Allan Kardec habrá fundado con sus obras las verdades presentidas por las más antiguas sociedades. Su nombre, apreciado como el de un hombre de bien, está hace mucho tiempo popularizado entre los que creen y los que temen. Es difícil practicar el bien sin chocar los intereses establecidos. El espiritismo destruye muchos abusos, reanima muchas conciencias doloridas, dándoles la certeza de la prueba y el consuelo del futuro. Los espíritas lloran hoy al amigo que los deja, porque nuestro entendimiento material, por así decirlo, no se puede someter a esa idea de transición. Sin embargo, pago el primer tributo a esa inferioridad de nuestro organismo. El pensador levanta la cabeza, a través de ese mundo invisible que siente existir más allá de la tumba. Extiende la mano al amigo que ya no existe, convencido de que su espíritu nos protege siempre. El presidente de la Sociedad Espírita de París está muerto, pero el número de adeptos crece todos los días y los valientes, los que por respeto al maestro se quedaban en segundo plano, no dudarán en evidenciarse por el bien de la grande causa. Esta muerte, que el vulgo dejará pasar indiferente, no deja de ser por ello un grande acontecimiento para la humanidad. No es más el sepulcro de un hombre, es la lápida llenando ese inmenso vacío que el materialismo cavó a nuestros pies y sobre el cual el espiritismo esparce las flores de la esperanza. Un punto sobre el cual no atraje vuestra atención, pero el que debo señalar, es la caridad verdaderamente cristiana de Allan Kardec. De él se puede decir que la mano izquierda ignoró siempre el bien que hacía la derecha, y que ésta aún menos conoció los golpes que a la otra arrojaban aquellos para quienes el reconocimiento es una carga excesivamente pesada. Cartas anónimas, insultos, traiciones, difamaciones sistemáticas, nada le fue ahorrado a ese intrépido luchador, a esa alma grande y varonil que penetró integralmente en la inmortalidad. Los despojos mortales de Allan Kardec reposan en el Père Lachaise, en París, bajo la modesta lápida colocada por la piedad de sus discípulos. Es ahí que se reúnen todos los años, desde 1869, los adeptos que han guardado fidelidad a la memoria del maestro y conservan preciosamente en el corazón el culto de la añoranza. Es un sentimiento análogo el que nos reúne hoy. Repitamos bien alto, mis señoras, mis señores, honra. Honra y gloria a Allan Kardec. Henry Sauce. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante.
Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.